Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Parte Artuz por la invitación a estas jornadas que son tan necesarias, estos espacios de encuentro y de reflexión, ¿sí? Y en los que, bueno, pues siempre salimos de ellos con ideas nuevas para afrontar nuestras investigaciones, nuestros trabajos cotidianos y también con contactos muy interesantes. Bueno, esta ponencia tiene como título, como lo estáis viendo, los grupos motores como dispositivos para la investigación y la acción participativa y transformadora, ¿vale? Bueno, me veis a mí como Luis Hernán, pero nos acompaña también Néstor García, que está ahí al fondo, y otro compañero de la Red CIMAS y de la Universidad Complutense, que es Tomás Rodríguez Villasante, pues no ha podido asistir. A ver. Vale. Mi exposición pues, va a ser muy breve porque creo que sería interesante dar tiempo necesario al debate. Básicamente, bueno, pues lo que primero que quería comentar, o queríamos comentar, es qué son los grupos motores. Los grupos motores, probablemente muchas de las personas que estáis aquí presentes, pues si habéis leído o habéis puesto en práctica metodologías como la IAP, la sociopraxis, etcétera, pues este concepto ¿no? O sea, este concepto, más que concepto, este dispositivo, probablemente lo conocéis. Pero, lo que sucede es que cuando también este dispositivo que llamamos grupos motores, como hemos observado en estos últimos años, se generaliza, pues quizás es interesante pararse en un momento y de forma colectiva reflexionar sobre qué concepciones de grupos motores estamos teniendo y cómo los estamos aplicando en nuestros procesos de investigación y de acción, ¿no? O intervención social. Entonces, bueno, pues lo que vamos a exponer, sobre todo las reflexiones que tienen que ver con el grupo motor, se basan en la experiencia de procesos de investigación e intervención participativa, promovidas tanto en las que hemos participado como Red CIMAS. La Red CIMAS, bueno, pues es un conjunto de personas académicas, activistas, que trabajamos las metodologías participativas y los grupos motores pues los hemos puesto en práctica tanto en iniciativas promovidas por la Administración, generalmente la Administración local, como iniciativas también que emergen de los movimientos sociales. Entonces, bueno, pues llevamos, por tanto, aplicando grupos motores en distintos procesos participativos desde hace más de 20 años y hemos identificado como unas características que vale la pena tener en cuenta y que creemos que, teniéndolas en cuenta, pues han garantizado un buen funcionamiento o un funcionamiento al menos aceptable de los grupos motores. Una de las primeras características que siempre hemos tenido en cuenta, ¿no?, que hemos intentado aplicar en la conformación de estos grupos, es que sean grupos de base. No estamos hablando de personas bueno, que lideran en cuanto a sus discursos y en cuanto a su activismo, como vanguardias, ¿no?, una iniciativa. Si podríamos estar pensando a lo mejor en líderes de asociaciones de vecinos o en activistas de determinados movimientos sociales que tienen impacto importante en una localidad, sino más bien personas del común, ¿vale? Que se integran en estos grupos motores, por eso lo llamamos grupos de base, se integran sobre todo pues, por el interés que tienen, no solamente en el proceso, sino en una tarea concreta a llevar a cabo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el potencial que tienen los grupos motores como grupos de base es que favorecen la inteligencia colectiva, como puede pasar en otros muchos grupos, ¿sí? Pero para ello, bueno, pues es importante que dentro de estos grupos motores el tema, la acción fundamental, porque un grupo motor está asociado a una acción que se quiere llevar a cabo, afecte a su cotidianidad, ¿sí? Y no solamente la acción como tal en cuanto a los temas, sino también en cuanto a la forma de afrontar esa acción. Entonces, una de las características, además de las que veis ahí, que como he comentado, pues esos grupos motores no suelen estar conformados por personas que representan a otras organizaciones sociales, sino que van a título individual y que
que bueno, pues son grupos que pueden estar conformados pues entre 4 o 12 personas y que cuando se nos ha dado las circunstancias de que había un número más amplio de personas, pues han podido conformar varios grupos motores trabajando con el mismo objetivo. Pero os preguntaréis, ¿no?, ¿de dónde surge bueno, la iniciativa o el interés de estas personas de conformar en estos grupos y cómo determinamos las acciones, ¿no?, sobre las que van a trabajar estos grupos motores? Bueno, pues es importante, desde nuestro punto de vista, que la conformación de estos grupos motores, ¿sí?, estén enmarcadas, o estos dispositivos se enmarcan en un proceso participativo, ¿vale? Entonces, no convocamos a estos grupos motores desde la lógica de los sorteos, ¿vale?, dando un incentivo económico a las personas, sino son personas que estos grupos motores se van conformando de manera posteriormente a un proceso que consideramos que es importante llevar a cabo antes, que es un proceso de escucha, un proceso de diagnóstico. Entonces, en ese proceso de escucha, de escuchar pues, cuáles son los problemas que afectan a una comunidad en cuanto a barrio, en cuanto a localidad, en cuanto a pueblo, y sobre todo deliberar con las personas, ir profundizando sobre esas problemáticas en ese proceso de escucha, y intentando determinar los nudos críticos, ¿no?, o las causas principales de los problemas o síntomas que es lo primero que florece en el discurso, ¿vale? Pues en ese proceso se van generando confianzas, ¿sí?, que en base a identificar temas candentes, ¿sí?, que preocupan a la gente, pero que no solamente les preocupan, sino que también les motivan, sobre todo les puede motivar la solución de esos problemas, ¿vale?, pues luego están dispuestos a participar en la solución de esos problemas, ¿vale? Entonces, bueno, como veis ahí, por tanto, es importante tener en cuenta que las tareas que asume un grupo motor son tareas concretas, transformadoras y motivadoras. Esto conlleva a que muchas veces los grupos motores, la existencia de estos grupos motores o la duración de estos grupos motores es durante un periodo determinado, ¿vale? Y también otra cuestión importante es que, como estos grupos motores se encuadran en un proceso participativo, ¿sí?, son dispositivos que no solamente son complementarios, sino que además articulan muy bien con otros grupos que se puedan conformar en un proceso participativo. Y las personas que tenéis experiencia en la investigación e intervención, sabéis que muchas veces se crean otros grupos de forma paralela en los procesos participativos, ¿vale?, como pueden ser asambleas más amplias, comisiones de trabajo o comisiones técnicas, ¿vale?, cuando uno de los actores sociales implicados en un proceso participativo es el ayuntamiento. Entonces, por ejemplo, la relación que puede tener un grupo motor con otro espacio común en los procesos participativos, como es una asamblea, es sobre todo rendir cuentas a la hora de explicar los avances que por parte de un grupo motor ha habido, ¿no? En ese sentido, como luego veremos, uno de los inconvenientes que puede tener un grupo motor es que sus acciones y sus decisiones sean improvisadas, ¿no? En ese sentido, las decisiones no las toma el grupo motor, sino las decisiones se sustentan en un proceso previo que ha habido de escucha. Hemos hecho un diagnóstico, un conjunto amplio de la comunidad, ¿sí?, y hemos determinado unos problemas. Y respecto a esos problemas hemos determinado unas soluciones que hemos considerado como prioritarias y, por tanto, estos grupos motores están motivados, lo suficientemente motivados, para llevar a cabo la ejecución de esas acciones, ¿vale?, para solucionar esos problemas. Y entonces, bueno, pues lo que quiero decir con esto es que permanentemente están en comunicación con otros grupos, ¿no?, como pueden ser asambleas o etcétera. En las fotos veis ejemplos, ¿sí?, de grupos motores que ha habido, por ejemplo, que hemos ayudado a implementar, como es en el caso de la ciudad de Parla, y ahí la iniciativa, el tema fundamental sobre el que se trabajó era la recuperación de los espacios y de las acciones de encuentro después de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia se estaban haciendo
anualmente unas jornadas de participación impulsadas por el ayuntamiento, por la concejalía principalmente, con un formato muy tradicional y, dadas las circunstancias de la pandemia, un grupo motor que luego se denominó Participarla, estaba lo suficientemente motivado como para darle un giro totalmente, bastante radical al formato tradicional de las jornadas de participación ciudadana, en cuanto a lo que suponían como encuentro entre asociaciones y debates. Y, por ejemplo, ahí lo veis, ese cartel muestra pues, una de las dinámicas que se aplicaron en las jornadas, que fue pues, un escape room, ¿no? Hemos identificado también en otras iniciativas, pues, por ejemplo, grupos motores que han trabajado en el caso de Aranjuez sobre un elemento que en la comunidad supone un elemento identitario muy importante, que es el Tajo, ¿no? Y la recuperación de ese espacio. Bueno, en segundo lugar, queríamos destacar por qué son importantes estos grupos motores, y algunas de estas ideas ya las he comentado anteriormente. Por un lado, los grupos motores atienden al déficit, ¿vale?, de formas participativas que se dan en nuestra cotidianidad, ¿no?, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios también académicos, en las asociaciones, etcétera. Entonces, de alguna manera, el trabajo, ¿no?, o las iniciativas que se realizan a través de grupos motores es una manera de hacer democracia participativa, ¿vale?, en cuanto a que supone una reversión, ¿vale?, de las formas tradicionales de tomar decisiones y de interactuar, ¿no?, entre distintos sujetos. Los grupos motores también queremos destacar la importancia que tienen en cuanto a que generan confianza y entusiasmo. Y esto debido a dos factores principalmente. En primer lugar, porque trabajan sobre un tema que les motiva. Y en segundo lugar, el entusiasmo también les viene en el sentido de que lo que se plantea como objetivo para un grupo motor está relacionado con una idea fuerza. Y una idea fuerza es llevar a cabo algo que nos motiva, que consideramos prioritario y que además podemos ejecutar fácilmente, ¿no? Es como también a veces denominamos como acciones de tipo test. Y entonces el poder llevar a cabo una acción y ver los resultados en poco tiempo, ¿vale?, en el margen a lo mejor de 4 o 6 meses, que es lo que le llevó al grupo de Participarla, organizar unas jornadas que supusieron pues que en vez de la asistencia tradicional allí en las jornadas anteriores de unas 50, 60 personas, pues asistieron con ese otro formato alternativo sobre el que habían estado trabajando 4 o 5 meses antes el grupo motor, pues asistieron más de 300 personas, ¿no?, en ese día que se celebraron las jornadas. Entonces, eso es un elemento que ha garantizado, por ejemplo, que en el caso de Participarla haya continuidad. Haya continuidad porque ahora ese grupo motor se plantea otros retos, pero esos retos siguen encuadrados, ¿no?, enmarcados en un proceso participativo más amplio, en el que está implicado también la Concejalía de Participación, ¿sí?, y en otros proyectos como son Parla Positiva, para reforzar la identidad positiva del municipio, etcétera, ¿no? Entonces se van planteando otros retos, sobre todo con la motivación de que saben que han conseguido un reto que se habían marcado a corto plazo y han tenido éxito. Esto, por tanto, lo que va generando son procesos participativos más continuos, más sostenibles en el tiempo y que van suponiendo una mayor participación en términos cuantitativos. Más gente se implica, más gente se siente atraído por los procesos participativos, que ahora eso es importante porque ya estamos viendo desde hace muchos años que están en crisis, no viene la gente, ¿no? Y entonces es revertir esa iniciativa que supone una amenaza en los procesos participativos, empieza a venir más gente, pero lo importante no es que viene más gente, sino que vienen de perfiles más diversos. Por ejemplo, a la hora de hacer la evaluación de esas últimas jornadas, ¿no?, de participación ciudadana que se hicieron en Parla, lo que destacaron el grupo motor no es solamente que había venido más gente, sino que estaban orgullosas porque había venido gente de perfiles mucho más diversos.
gente mayor, gente joven, que muchas veces el reto es atraer gente joven. Todavía hay otros retos de atraer, por ejemplo, población de origen migrante, etcétera, ¿no? Entonces todavía sigue habiendo retos, pero lo que queremos decir es que estas ideas fuerza que determinan el objetivo de un grupo motor tienen otra característica importante, y es que son ideas, son objetivos aglutinadores. O sea, son aglutinadores en el sentido de que el propósito en este caso, en el caso de Parla, de llevar a cabo las jornadas, atrajo a actores muy diversos, que si nos hubiéramos planteado otro objetivo, más en la línea, pues por ejemplo, de determinados temas sobre los que trabajan determinados colectivos o movimientos sociales, a lo mejor no hubiéramos encontrado tanta diversidad de actores sociales. Entonces, garantizamos la asistencia de una mayor diversidad de actores sociales en el sentido de que estos grupos están conformados por gente del común, ¿no? De la base social. Y ya por último, aspectos a tener en cuenta a la hora de, sobre todo, trabajar con nuestros grupos motores es que estén presentes estas características, ¿no? Que haya pluralidad dentro de esa composición del grupo motor. Es muy importante también que dentro de ese grupo motor se funcione desde la lógica de cuidarse, ¿no? Dentro de ese grupo motor y no solamente también de cara al cuidado que se requiere por parte en la comunidad. Entonces, es prestar atención también a los objetivos no solamente materiales, sino también a los intangibles y los emocionales. Que sea también un espacio de deliberación, eso es un potencial importante de un grupo motor y que tiene que estar muy presente en su lógica cotidiana, igual que el uso de metodologías participativas y, como he comentado antes, la coexistencia con otros órganos de participación que están presentes en un proceso participativo, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias también por esta intervención.